Estamos con el economista, docente también de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Marcos Gallo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Martín? Muchas gracias. Bueno, vemos que sube, tiene momentos en que parece que no va a tener techo. ¿Cómo afecta esto a la economía para el trabajador? Que quizás dice, bueno, pero yo no puedo comprar, pero indirectamente sí lo afecta, ¿no? Sí, el dólar está en la base de la formación de precios y de la estructura de costos de prácticamente todas las cosas en Argentina. No de manera directa, pero todos los precios en Argentina están referenciados al dólar, con lo cual sube el dólar y suben los precios de prácticamente todas las cosas, incluso de aquellas que no tienen demasiado componente importado en su producción. No tiene tanto que ver con eso, sino con el hecho de que hay una cuestión cultural, idiosincrática en nuestro país, que si sube el dólar, suben los precios generales de la economía. Además, por supuesto, de que muchas cosas en Argentina están vinculadas al comercio exterior, como en cualquier economía desarrollada, y eso tiene un impacto. El impacto del dólar sobre los precios de productos vinculados al comercio externo es directo. Ahora, el gobierno constantemente busca impulsar la reactivación a través de medidas para las pymes, la generación de empleo, pero aquel que tiene el dinero, ¿dónde le conviene depositarlo? ¿En lo financiero o llevarlo a la producción? Este es un momento muy complicado para la economía real, con el consumo fuertemente deprimido por la pérdida que han sufrido los salarios durante los últimos años, entre otras cosas como consecuencia del proceso inflacionario, de la suba del dólar y las altísimas tasas de interés que hacen imposible el crédito para la producción. Cualquier actividad vinculada a la economía real tiene perspectivas negativas. Ese es el problema. El tema es que, a ver, desde el punto de vista individual uno puede decir, bueno, no, te conviene comprar dólares, te conviene poner la plata en un plazo fijo o te conviene elegir cualquier opción financiera. Pero eso no es lo que reactiva la economía ni lo que genera trabajo. Claro. Y el gobierno en lo que tiene que pensar es en el interés social general, que tiene que ver con el crecimiento económico y la generación de empleo. Y todo eso se puede lograr con medidas diametralmente opuestas a las que está tomando el gobierno hoy, que la única finalidad que tienen es contener el precio del dólar con un objetivo claramente electoralista. Bueno, pero evidentemente eso no lo está logrando. No lo está logrando. No lo está logrando porque ya los desequilibrios que se han acumulado son muy grandes. Las formas que esto va tomando a veces son un poco engorrosas, técnicamente tienen cierta complejidad, pero el proceso de fondo es fácil, es siempre el mismo. Lo que está pasando hoy es el colapso, el agotamiento de un ciclo de endeudamiento externo destinado prácticamente en su totalidad a financiar fuga de capitales. Esto es la tercera vez que pasa en menos de una generación en la historia argentina. Pasó durante la tablita cambiaria con Martínez de Oz, pasó durante la convertibilidad de los años 90 y está pasando ahora. El proceso de fondo es básicamente el mismo. Claro. No es distinto en lo esencial, es distinto en las formas. En los 90 había convertibilidad y había estabilidad de precios. Hoy tenemos un tipo de cambio flexible y precios grandes, una inflación grande, crecimiento de los precios acelerados. En la época de la convertibilidad, en la época de la tablita cambiaria con Martínez de Oz, teníamos una situación inflacionaria incluso mucho más grande que la que tenemos hoy. Pero el proceso de fondo es siempre el mismo, es toma de deuda para financiar fuga de capitales. Esos no son procesos sustentables. Ya desde el inicio, cuando en 2016 se desreguló el mercado cambiario y se empezó a tomar deuda en forma desenfrenada, nosotros advertimos, nosotros y muchos otros economistas, advertimos que esto era un proceso que no era sustentable en el tiempo y que de continuar se iba a llegar a una situación de crisis. Y bueno, eso es lo que estamos viviendo ahora. Y esto lo estamos viviendo ahora porque el Fondo Monetario, con el crédito que concedió el año pasado, le dio más tiempo al gobierno. Claro. Porque si no, esto hubiera colapsado el año pasado. Y lo llamativo es que esto hubiera colapsado pocos meses después de que el gobierno ganó las elecciones de medio término. O sea, las razones de fondo no son políticas. No es la incertidumbre política que está generando esto, sino que es la inconsistencia del plan económico de fondo. Ahora, Marcos, a raíz de esta suba también del dólar, comienza a hablarse del riesgo país. ¿Qué es el riesgo país para que la gente entienda cuando nos referimos a esto? Técnicamente el riesgo país es la sobretasa que el país tiene que pagar para endeudarse en los mercados internacionales. En términos más sencillos, el riesgo país lo que refleja es la desconfianza de los acreedores externos
para prestarle plata a la Argentina, para prestarle dólares a Argentina. Cuando el riesgo país es muy alto, las expectativas son de que el país no va a poder pagar o que es muy probable incluso que caiga en default. Cuando un deudor está en situaciones de insolvencia, se les presta una tasa muy alta, lo cual paradójicamente profundiza la situación de insolvencia, porque cuanto más altas sean las tasas, más difícil es cumplir con los vencimientos en tiempo y forma. Y eso siempre genera círculos viciosos que siempre terminan mal. Lamentablemente no estamos hoy en una situación en la que uno pueda prever una salida a esto. La situación actual es particularmente difícil porque el gobierno le quitó instrumentos, el Fondo Monetario, perdón, le quitó instrumentos al gobierno para poder actuar. Por ejemplo, la venta de dólares de las reservas. Hoy el gobierno no puede vender reservas, tiene un volumen de reservas importante, 66.000 millones de dólares, pero no puede vender reservas para contener el tipo de cambio. Solamente puede subir la tasa de interés, y la tasa de interés ya está en niveles donde no se puede subir más. Y eso generó un desequilibrio muy grande entre lo que es emisión del LELIQs, crecimiento de los depósitos a plazo fijo que tiene como contrapartida las LELIQs, y eso es una bomba de tiempo que potencialmente puede generar una corrida bancaria, además de la corrida cambiaria que estamos viviendo hoy. Bien, quiere decir que las próximas horas también van a ser importantes teniendo en cuenta estos datos, ¿no? Hay que ver qué pasa con los plazos fijos. Si empiezan a retirarse plazos fijos de manera significativa, la situación se puede tornar incluso mucho más peligrosa que la actual. Hoy el Banco Central tiene dólares para vender. Si el Banco Central pudiera vender reservas, podría contener el precio del dólar por un tiempo. Sabemos que son soluciones temporales que lo único que hacen es patear la pelota para adelante. No es la solución de fondo. Vender reservas, como se hizo el año pasado, tampoco es la solución de fondo. En 5 meses el Banco Central el año pasado perdió 30.000 millones de dólares de reservas. A raíz de esa situación, el Fondo Monetario le dijo: yo te vuelvo a prestar, pero vos no vendés más reservas. ¿Qué puede hacer entonces el gobierno para sobrellevar esta situación de corrida cambiaria? Solamente subir las tasas de interés. Y la consecuencia de eso es que tenemos tasas de interés de política monetaria del 70%. ¿El Fondo Monetario le puso un techo al dólar? No un techo. El Fondo Monetario estableció una banda dentro de la cual el Banco Central no puede intervenir vendiendo reservas. Hoy esa banda tiene un techo de 51,45. Si el dólar supera los 51,45, el Banco Central puede vender 150 millones de dólares por día. Ahora eso es muy poca plata. El año pasado, en los momentos más álgidos de la corrida, el Banco Central llegó a vender hasta 1.000 millones de dólares por día. 150 millones de dólares por día no alcanzan para contener una corrida grande. Y bueno, si eso llega a suceder, es muy probable que el dólar empiece a subir sin techo. Y en ese caso hay dos posibilidades. O el Fondo Monetario le concede otro crédito más, similar al del año pasado, cosa que yo creo que ya no hay posibilidad política de eso, porque el directorio del Fondo Monetario no lo aprobaría, o el Banco Central empieza a vender reservas, lo cual implica romper el actual acuerdo con el Fondo Monetario. La otra solución es cambiar radicalmente el esquema macroeconómico actual, y eso ya implica establecer regulaciones al mercado cambiario, a la entrada y salida de divisas, y rever ciertas cuestiones que tienen que ver con la estructura de precios relativos para recomponer los ingresos de los sectores populares y que eso reactive el consumo. Y esto tiene un nombre concreto. Hay que retrotraer los aumentos de tarifa, porque si no el consumo no se va a reactivar, porque los aumentos de tarifa son los que han golpeado fuertemente en el salario real. Marcos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Economista docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ayudándonos a entender un poco lo que hemos vivido en las últimas horas, el doctor Marcos Gallo. Seguimos con Yamila.